Hola, muy buen miércoles mitad de semana, 2 de octubre de este 2019, 51 años de la matanza de Tlatelolco y aquí pues inevitablemente Anastasia viene a saludarnos y a tapar la pantalla, pero esperamos que se acomode con nosotros para saludar a todos, a todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo esta mañana nublada. ¿Cómo estás, Anastasia? Saluda a todos y a todas, a Silva Lira León, a José Manuel Fuentes García. Es una gatita pues pitagórica y informada que quiere venir a acompañarnos. Muchas gracias a quienes están sumando desde la Ciudad de México, desde varias partes del país, incluyendo a Anastasia, que está sumándose desde aquí, desde la mesa de transmisiones. El día de hoy, en la conferencia matutina, el presidente de la República pues recordó el, el evento trágico que dio lugar a una de las matanzas más documentadas, más impunes y más terribles del México contemporáneo. La matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco es el recordatorio de que nunca más se debe utilizar al ejército ni a las fuerzas policíacas en labores de represión y mucho menos en labores de asesinato o de homicidios o de ejecuciones forzadas contra los civiles, contra el pueblo mexicano, contra quienes protesten. El 2 de octubre marca la herida fundamental de una generación que la gran mayoría todavía vive y que recuerda ese México abrupto del autoritarismo díaz-ordazista, de la unanimidad en la prensa, de la unanimidad de los partidos políticos. El Partido Comunista en ese entonces estaba proscrito, el PAN lanzó algunas voces muy tímidas de protesta y la prensa, salvo el Excelsior, y de manera muy tímida, el Excelsior de aquella época, dirigido por Julio Scherer García, trató de levantar la voz o darle espacio pues a cartonistas como Abel Quesada o a periodistas. En fin, es algo que no se debe olvidar y precisamente por eso las expresiones y manifestaciones que se realizarán este 2 de octubre deben celebrar esto y deben celebrarlo sin disturbios, como dice Irma Padilla, sin provocaciones, sin esta intención permanente y latente de los grupos de provocadores que generalmente están empatados o encadenados o concatenados con grupos de interés que lo que buscan son tontos útiles, son radicales útiles, son ultras que creen que de esa manera están haciendo la revolución. En realidad, lo único que están haciendo es alterar la memoria de los fallecidos del 2 de octubre, son aliados a veces no declarados, en ocasiones subrepticios, de los mismos grupos o de la misma ideología que piensa que los jóvenes hay que reprimirlos. Esperamos que no haya disturbios en este 2 de octubre, yo creo que la ciudadanía se va a comportar de manera muy inteligente. Creo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha preparado muy bien los cordones ciudadanos. Y en fin, esto también fue abordado en la conferencia matutina. Dijo Andrés Manuel López Obrador que si estos muchachos provocadores deciden actuar, pues él va a hablarle a sus mamás, a sus abuelos y les va a jalar las orejas. Un poco en tono paternal lo señaló, pero sobre todo dice: el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas originados por la falta de libertades y de la justicia. Nunca más una nueva represión en México. Esto fue muy claro y muy contundente por parte de Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de hoy, incluso cuando le preguntaron si ellos tienen información de quiénes pueden ser estos grupos, de quiénes pueden ser estos provocadores o ultras, como se vio en la marcha del 26 de septiembre, a 5 años
de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Andrés Manuel dijo: nosotros no hacemos espionaje, solo inteligencia. Y bueno, dijo también, en esa misma parte, dice que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás o con sus abuelos. El día de hoy, dijo, se garantizan como siempre, lo vamos a hacer, el derecho a la manifestación. Y deseó que se haga de manera pacífica. Son 51 años de la matanza del 2 de octubre y en 51 años han sucedido demasiadas cosas en este país. Se hizo un fraude electoral terrible en 1988, otro en 2006 y finalmente en 2018, a 50 años de la matanza del 2 de octubre, el pueblo mexicano votó por un cambio radical, un cambio sustancial que poco a poco estamos construyendo todos los que votamos en esa época. Muchas gracias por sus comentarios. Dice: escuelas, calles y monumentos dedicados a Gustavo Díaz Ordaz deben ser denominados estudiantes del 68. Es buena propuesta de Gilberto Temolsin. Laura Hernández, le mando aquí un saludo, un abrazo, un beso también a ti, Laura. Muchas gracias por estar conectada en esta transmisión. Otros temas importantes, y creo que la nota, es decir, la nota inédita, la nota que dio hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue anunciar que hay un proyecto de reforma constitucional al artículo 28 para prohibir las condonaciones fiscales. Las condonaciones fiscales, dijo él, fueron para los privilegiados del sistema. Cerca de 500,000 millones de pesos anuales dejaban de ingresar a las arcas públicas por estas condonaciones fiscales. Puso varios ejemplos, sobre todo en el tema de las concesiones mineras. Muchas concesiones se otorgaron y se mantuvieron no para hacer proyectos productivos o exploración productiva, sino para buscar la condonación fiscal. Por supuesto, el tema era inevitable. Le preguntaron por el asunto de la falta de pago de impuesto predial de Diego Fernández de Ceballos, ex contendiente de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1994 y por supuesto adversario político de muchos años atrás de Andrés Manuel López Obrador. Lo que dijo López Obrador creo que sorprendió a más de uno. Le admitió y le reconoció a Diego Fernández de Ceballos la valentía de reconocer ese adeudo, de querer pagarlo y de estarlo negociando. Bueno, 905 millones de pesos, casi 1,000 millones de pesos, es una absoluta fortuna. Y no sabemos exactamente por qué pasó tanto tiempo sin que el llamado jefe Diego o sus familiares hayan evadido el pago de este impuesto predial. Curiosamente, quien lo ventanea, quien lo pone en la palestra, no fue alguien de Morena, fue el propio presidente municipal panista de la localidad donde está el famosísimo rancho de Querétaro de Diego Fernández de Ceballos. Y bueno, fue una mención dentro de la conferencia matutina. También habló del encuentro que tuvo en días pasados con un grupo de empresarios, de los machuchones, como él dice, de los empresarios más importantes del país, un encuentro a puerta cerrada en el Palacio Nacional el día de antier, y algo de esto que sucedió en esa negociación privada se ventiló, trascendió en la prensa. Lo que hoy confirmó López Obrador es que en efecto se discutieron cerca de 1,600 proyectos de inversión pública en infraestructura, en servicios, en carreteras, en el Tren Maya, y que se está analizando cuáles de estos proyectos van a ser financiados con el presupuesto, o sea, con dinero público, con recursos fiscales, cuáles van a ser asociaciones público-privadas, APPs, y cuáles podrían ser incluso asociaciones entre presupuesto público, presupuesto privado y proyectos sociales. Este es un anuncio importante. Dijo que en los próximos días van a definirse y van a darse a conocer qué proyectos en específico se están negociando. Aquí aprovecho para mandarle saludos a Mari Carmen Ortiz, a mi hermana Ana Rosa Villamil, una gatita hermosa también, a Gisela Guzmán Armenta, dice:
Hola Genaro, ya basta de abusos y todos a pagar impuestos. Efectivamente, así lo mencionó López Obrador. Es injusto que la clase media, que los trabajadores, que quienes todos los días vivimos de nuestro trabajo y de nuestro ingreso, nosotros sí paguemos estos impuestos y hayan muchísimos empresarios y empresarias que, porque lo hacen de manera legal, documenten para condonaciones de impuestos. Han salido mucha información en los últimos días sobre este tema de, de las condonaciones de impuestos. Entonces, subrayó López Obrador, tengo información de que en el Congreso ven con buenos ojos que se reforme el artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones fiscales. Ese fue la nota del día de hoy en la conferencia matutina de 2 de octubre, no se olvida. Vamos a escuchar esta manera en la que López Obrador argumentó por qué es necesario que la condonación fiscal sea delito grave, como ya también lo es el delito de fraude electoral o los delitos de corrupción. Escuchemos. La corrupción y es delito grave. Octubre, que no se olvida, que pasen un feliz miércoles. Gracias.